marido gritó a su esposa, «¡Cállate!», durante la cena con el ministro, pero una frase de ella lo hizo temblar. La lluvia golpeaba con furia contra los ventanales del elegante restaurante, la Hacienda de los Virreyes, en la zona más exclusiva de Polanco. Las gotas se deslizaban por el cristal como lágrimas silenciosas, creando un telón de fondo melancólico para lo que Eduardo Mendoza consideraba la noche más importante de su carrera empresarial. Eduardo ajustó su corbata de seda italiana por quinta vez en los últimos 10 minutos, sus dedos traicionando la ansiedad que se esforzaba por ocultar tras su máscara de confianza. A los 45 años, había construido un imperio en el sector de la construcción que se extendía desde Tijuana hasta Cancún, pero esta noche podría coronar todo su trabajo con el contrato gubernamental más lucrativo de la década, la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. «Carmen, por favor, recuerda lo que hablamos», murmuró sin mirar a su esposa, mientras observaba a través del espejo del baño privado del restaurante cómo se alisaba el cabello perfectamente peinado. «Esta noche es crucial. El ministro Herrera es un hombre tradicional, conservador. Necesito que seas discreta». Carmen Mendoza, antes Carmen Vázquez, se encontraba de pie junto al lavabo de mármol, retocando su labial rojo carmesí con la precisión de alguien que había perfeccionado el arte de la apariencia durante 15 años de matrimonio. A los 42 años, seguía siendo una mujer hermosa, con esos ojos verdes que habían cautivado a Eduardo cuando la conoció en la universidad, y una elegancia natural que ninguna cantidad de dinero podía comprar. «Por supuesto, Eduardo», respondió con voz suave, aunque algo en su tono hizo que él la mirara por primera vez en toda la tarde. «Seré exactamente lo que necesitas que sea». Había algo diferente en su mirada, algo que Eduardo no podía identificar pero que le causó una extraña sensación en el estómago. Carmen había estado actuando de manera peculiar las últimas semanas, más callada de lo usual, más observadora. Pero Eduardo había estado demasiado ocupado preparándose para esta reunión como para prestarle mucha atención. El restaurante, la Hacienda de los Virreyes, era la elección perfecta para una reunión de esta importancia. Sus muros coloniales, decorados con arte mexicano auténtico y antigüedades que databan del siglo XVIII, proyectaban exactamente la imagen de tradición y solidez que Eduardo quería transmitir. El aroma de mole poblano y chiles en nogada flotaba en el aire, mezclándose con el sonido suave de mariachis que tocaban en el salón principal. Eduardo había reservado el salón privado, Emperador Maximiliano, un espacio íntimo con capacidad para 8 personas, iluminado por candelabros de cristal de Bohemia, y decorado con un mural que representaba la grandeza del México virreinal. La mesa estaba impecablemente preparada con vajilla de Talavera, copas de cristal cortado, y arreglos florales de cempasúchil y rosas rojas que Carmen había seleccionado personalmente esa misma mañana. «El ministro llegará en cualquier momento», murmuró Eduardo mientras regresaban a la mesa, ajustándose el saco de su traje Tom Ford. «Recuerda, Carmen, esta noche no se trata solo de nosotros. Este contrato significará empleos para miles de mexicanos, desarrollo para el país, y $50 millones para Constructora Mendoza», añadió Carmen con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. Eduardo se detuvo en seco, sorprendido por el comentario. Carmen rara vez mencionaba los aspectos financieros de sus negocios, y nunca con ese tono ligeramente sarcástico. «Es una inversión significativa para el país, Carmen. El beneficio es mutuo». «Por supuesto que lo es», respondió ella, tomando su copa de vino tinto mexicano, un Nebbiolo del Valle de Guadalupe que Eduardo había seleccionado específicamente para impresionar al ministro con productos nacionales. «Siempre es mutuo cuando todos ganamos, ¿verdad?». Antes de que Eduardo pudiera responder, la puerta del salón privado se abrió y el maître, un hombre distinguido de 50 años llamado Rodrigo, hizo su entrada seguido por una figura imponente que hizo que Eduardo se irguiera inmediatamente. El ministro de Desarrollo Económico, licenciado Roberto Herrera, era exactamente como lo habían descrito. Un hombre de 60 años, de estatura media, pero con una presencia que llenaba cualquier habitación. Su cabello completamente cano estaba peinado hacia atrás,
y sus ojos grises parecían evaluar cada detalle con la precisión de alguien acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a millones de personas. Ministro Herrera. Eduardo se adelantó con la mano extendida y su mejor sonrisa empresarial. Es un honor recibirlo en nuestra mesa. Permítame presentarle a mi esposa, Carmen Mendoza. El ministro estrechó la mano de Eduardo con firmeza, sus ojos evaluándolo con la experiencia de décadas en la política mexicana. Cuando se volvió hacia Carmen, su expresión se suavizó ligeramente, mostrando la cortesía tradicional que Eduardo había anticipado. Señora Mendoza, dijo el ministro, tomando delicadamente la mano de Carmen y haciendo un ligero ademán de besar su mano. Es un placer conocer a la mujer detrás de uno de los empresarios más exitosos de México. Carmen sonrió con la gracia que había perfeccionado durante años de eventos sociales y compromisos empresariales. El placer es completamente mío, señor ministro. Eduardo ha hablado mucho sobre usted y sobre la importancia de este proyecto para nuestro país. Excelente, murmuró Eduardo para sí mismo, sintiendo que la noche comenzaba exactamente como había planeado. Los tres tomaron sus lugares en la mesa, Eduardo en la cabecera, el ministro a su derecha y Carmen a su izquierda. El maitre sirvió discretamente el vino mientras el mesero principal, un joven llamado Miguel, que Eduardo había solicitado específicamente por su profesionalismo, se acercó a tomar la orden de aperitivos. Espero que no les moleste que haya tomado la libertad de ordenar previamente algunos de nuestros platillos más representativos, dijo Eduardo, desplegando su encanto empresarial. Pensé que sería apropiado mostrarle lo mejor de nuestra gastronomía nacional. El ministro asintió con aprobación. Una decisión acertada. Siempre he creído que los negocios importantes se discuten mejor alrededor de buena comida mexicana. La conversación comenzó de manera ligera, tocando temas seguros. La situación económica del país, los desafíos del crecimiento urbano, la importancia de la infraestructura moderna. Eduardo se sintió en su elemento, desplegando estadísticas y proyecciones que había memorizado durante semanas de preparación. Como usted sabe, señor ministro, decía Eduardo mientras cortaba delicadamente un trozo de queso de cabra con miel de agave, Constructora Mendoza ha completado 12 proyectos de infraestructura aeroportuaria en los últimos 8 años, todos dentro del presupuesto y antes del plazo establecido. Impresionante, comentó el ministro, aunque su tono sugería que ya conocía estos datos. Y entiendo que también han trabajado en proyectos en Centroamérica. Así es. El aeropuerto de San Salvador y el de Tegucigalpa. Ambos proyectos han sido reconocidos por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo por su eficiencia operativa. Carmen escuchaba en silencio, bebiendo su vino con pequeños sorbos medidos. Eduardo la había visto en cientos de estas cenas a lo largo de los años, siempre presente, siempre elegante, siempre silenciosa. Era exactamente lo que él necesitaba. Una esposa que proyectara éxito y estabilidad sin interferir en los negocios. El primer plato llegó. Una sopa de tortilla con todos los acompañamientos tradicionales dispuestos artísticamente en pequeños recipientes de barro. El aroma de chile pasilla tostado llenó el pequeño salón, y Eduardo sintió una punzada de satisfacción al ver que el ministro aprobaba claramente la selección. Debo decir, Mendoza, comentó el ministro mientras añadía aguacate y crema a su sopa, que sus referencias son impecables. He estado revisando los informes de sus proyectos anteriores, y la calidad del trabajo es consistentemente excepcional. Gracias, señor ministro. Creemos firmemente en que la infraestructura de un país refleja su visión de futuro. Fue entonces cuando Carmen habló por primera vez desde el inicio de la cena, su voz clara y calmada. Es interesante cómo la construcción revela tanto sobre quién somos como sociedad. ¿No le parece, señor ministro? El ministro se volvió hacia ella con interés renovado. ¿Cómo así, señora Mendoza? Eduardo sintió una ligera tensión en sus hombros. Carmen estaba desviándose del guión. Bueno, continuó Carmen, sus dedos jugando delicadamente con el borde de su copa. Creo que la forma en que construimos nuestros espacios públicos refleja cómo valoramos a las personas que los van a usar. Un aeropuerto no es solo una estructura,
Es una declaración sobre cómo vemos a los viajeros, a los trabajadores, a las familias. El ministro asintió pensativamente. Una perspectiva muy profunda. ¿Tiene experiencia en el sector de la construcción? Eduardo intervino rápidamente. Carmen es licenciada en psicología, pero ha sido una observadora muy perceptiva de mis proyectos a lo largo de los años. Psicología, repitió el ministro con interés genuino. Eso debe darle una perspectiva única sobre el comportamiento humano en espacios arquitectónicos. Carmen sonrió, y Eduardo notó algo en esa sonrisa que no había visto antes. Era confiada, casi poderosa. En efecto, dijo Carmen, he estudiado mucho sobre cómo el diseño de espacios puede influir en el comportamiento humano. Por ejemplo, un aeropuerto bien diseñado puede reducir la ansiedad de los pasajeros, mejorar el flujo de personas, incluso aumentar el gasto en tiendas y restaurantes. El ministro se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿Y qué opina del diseño propuesto para la nueva terminal? Eduardo sintió que estaba perdiendo el control de la conversación. Esta no era la forma en que había planeado la velada. Carmen ha revisado algunos aspectos generales del proyecto, dijo Eduardo, intentando retomar el control. Pero los detalles técnicos son complejos y, en realidad, interrumpió Carmen suavemente. He revisado bastante a detalle el proyecto, y debo decir que me parece ambicioso. El silencio que siguió fue apenas perceptible, pero Eduardo lo sintió como un golpe físico. Había algo en el tono de Carmen, en la forma en que pronunció la palabra ambicioso, que sonó más como una advertencia que como un elogio. El segundo plato arribó en ese momento. Mole poblano con pollo, servido en platos de talavera pintados a mano. El mesero explicó brevemente los más de 20 ingredientes que componían la salsa, desde diferentes tipos de chiles hasta chocolate y especias, pero Eduardo apenas lo escuchó. Estaba demasiado concentrado en descifrar qué estaba pasando con Carmen. ¿Ambicioso en qué sentido?, preguntó el ministro mientras probaba el mole. Carmen cortó delicadamente un trozo de pollo antes de responder. Bueno, el presupuesto proyectado es significativamente alto comparado con proyectos similares en otros países. Y los plazos, bueno, considerando la complejidad del terreno donde se va a construir, me pregunto si son realistas. Eduardo sintió que la temperatura del salón había subido varios grados. Carmen estaba saboteando la reunión más importante de su carrera, y él no entendía por qué. Carmen, dijo Eduardo, su voz conteniendo apenas su irritación, creo que estos detalles técnicos son demasiado complejos para mí. Carmen lo interrumpió con voz suave pero firme, sus ojos verdes encontrándose directamente con los de su esposo. ¿Porque soy mujer? ¿O porque no soy ingeniera? El ministro observaba el intercambio con interés creciente, claramente notando la tensión entre la pareja. No es eso, respondió Eduardo forzando una sonrisa. Es solo que hay aspectos muy específicos que requieren experiencia en el campo, como el hecho de que el terreno seleccionado tiene problemas de drenaje que no han sido completamente resueltos, dijo Carmen calmadamente, o que el presupuesto no incluye contingencias realistas para los inevitables retrasos debido a la temporada de lluvias. Eduardo se quedó paralizado. ¿Cómo sabía Carmen esos detalles? Esa información no estaba en los documentos que él había dejado en casa, y ciertamente, nunca había discutido esos problemas con ella. El ministro dejó su tenedor y se inclinó hacia adelante, su atención completamente enfocada en Carmen. Esos son puntos muy específicos, señora Mendoza. ¿Podría elaborar? Eduardo sintió pánico comenzando a formarse en su pecho. Ministro, tal vez deberíamos... Me encantaría escuchar la perspectiva de su esposa, dijo el ministro firmemente, su tono indicando que no era una sugerencia sino una orden. Carmen tomó un sorbo de vino antes de continuar. Bueno, según el estudio geológico preliminar, el subsuelo en la zona oriente del terreno tiene un alto contenido de arcilla expansiva. Durante la temporada de lluvias, esto podría causar asentamientos diferenciales que afectarían las pistas secundarias. El ministro asintió lentamente. ¿Y usted cree que este problema no ha sido adecuadamente abordado en la propuesta? Creo, dijo Carmen eligiendo sus palabras cuidadosamente,
que el estudio presentado minimiza la severidad del problema para hacer el proyecto más atractivo financieramente. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Carmen acababa de acusar sutilmente a su empresa de falsificar información en una propuesta gubernamental, enfrente del ministro, en la reunión que definiría su futuro. Carmen, dijo Eduardo, su voz ahora claramente tensa. Creo que estás malinterpretando algunos aspectos técnicos. ¿Lo estoy? Carmen se volvió hacia él, y Eduardo vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era desafío, era poder puro. ¿O es que hay cosas sobre este proyecto que no me has contado? El silencio en el salón se volvió espeso, interrumpido solo por el sonido distante de la lluvia contra las ventanas y el murmullo lejano de conversaciones en el restaurante principal. El ministro observaba la escena con la fascinación de alguien que había presenciado muchas reuniones de negocios, pero nunca una donde la esposa del empresario cuestionara públicamente la integridad del proyecto. Tal vez, dijo el ministro lentamente, deberíamos discutir estos aspectos técnicos con más detalle. Señora Mendoza, ¿podría compartir dónde obtuvo esta información específica sobre el estudio geológico? Eduardo sintió que su mundo comenzaba a girar. Esta pregunta era exactamente lo que había temido. Si Carmen tenía acceso a información interna, significaba que alguien en su empresa le había proporcionado documentos confidenciales. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Carmen sonrió de nuevo, esa sonrisa nueva que Eduardo no reconocía. Bueno, señor ministro, cuando una esposa se preocupa por la reputación de su familia, a veces hace su propia investigación. Carmen, la voz de Eduardo ahora tenía un filo de advertencia. No creo que sea apropiado discutir detalles internos de la empresa en este contexto. ¿No es apropiado? Carmen se volvió completamente hacia él, su postura irradiando una confianza que Eduardo nunca había visto en los 15 años de matrimonio. ¿O es que hay algo sobre este proyecto que prefieres que el señor ministro no sepa? Eduardo sintió que todas sus alarmas internas se activaron. Carmen no solo estaba saboteando la reunión, estaba implicando que él había ocultado información al gobierno. Esto era más que una traición matrimonial. Esto podía destruir no solo este contrato, sino toda su carrera. Señora Mendoza, intervino el ministro, su voz adquiriendo el tono formal que usaba cuando las situaciones se volvían oficiales. Si usted tiene información que considera relevante para este proyecto, me gustaría escucharla. El postre había llegado durante la conversación. 3 elegantes porciones de flan napolitano decorado con cajeta y nueces garapiñadas. Pero nadie había tocado su plato. La atención estaba completamente enfocada en el drama que se desarrollaba en la mesa. Eduardo sabía que había llegado a un punto de no retorno. Tenía que tomar control de la situación, y tenía que hacerlo ahora. Ministro, dijo Eduardo, levantándose ligeramente de su asiento, creo que mi esposa está un poco confundida sobre algunos aspectos técnicos del proyecto. Tal vez deberíamos... ¡Cállate! Las palabras salieron de la boca de Eduardo con más fuerza de la que había planeado, resonando en el pequeño salón como un disparo. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Carmen se quedó perfectamente inmóvil, su copa de vino a mitad de camino hacia sus labios. El ministro se enderezó en su silla, sus ojos moviéndose entre Eduardo y Carmen con una expresión de shock y desaprobación. Eduardo se dio cuenta inmediatamente de la magnitud de su error. Acababa de gritarle a su esposa delante del ministro de Desarrollo Económico. Había perdido el control de la manera más espectacular posible. Ministro, disculpe. Eduardo intentó recuperarse, pero las palabras se atascaron en su garganta. El ministro Herrera puso su servilleta sobre la mesa con movimientos deliberados y lentos. Señor Mendoza, dijo con voz fría, creo que hemos terminado aquí. No, por favor, ministro. Fue solo un momento de tensión. Carmen a veces se involucra demasiado en temas que no comprende completamente. Pero fue Carmen quien habló entonces con voz suave y calmada, como si nada hubiera pasado. Eduardo, mi amor, ¿sabías que el 40% de los contratos de construcción gubernamental que se otorgan después de que el contratista grita a su esposa en público terminan siendo investigados por corrupción? Eduardo se quedó helado. ¿Qué había dicho Carmen?
No era posible que esa estadística fuera real, pero la forma en que la había dicho, con esa calma absoluta después de que él le gritara, era aterradora. El ministro se volvió hacia Carmen con renovado interés. ¿Esa es una estadística real, señora Mendoza? Carmen sonrió. Esa sonrisa que Eduardo ahora reconocía como completamente nueva. No, señor ministro. Me la acabo de inventar. Pero lo que sí es real es que los hombres que no pueden controlar su temperamento con sus esposas raramente pueden controlar los presupuestos de proyectos de $50 millones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Carmen acababa de humillarlo de la manera más elegante y devastadora posible. El ministro se puso de pie lentamente. Señor Mendoza, creo que necesito reconsiderar cuidadosamente todos los aspectos de este proyecto. Mi oficina se pondrá en contacto con usted. Eduardo sabía que esas palabras significaban el fin. El contrato había desaparecido y probablemente su reputación también. Pero mientras el ministro se dirigía hacia la puerta, Carmen habló una vez más. Señor ministro, antes de que se vaya, hay algo más que creo que debería saber sobre los aspectos técnicos de este proyecto. Eduardo sintió que el mundo se detuvo. Carmen tenía algo más. Algo que podía ser aún peor que lo que ya había pasado. El ministro se detuvo en la puerta, su mano en la manija, y se volvió hacia Carmen con expresión expectante. Mi esposo no ha sido completamente honesto, dijo Carmen, sus palabras cayendo como piedras en agua quieta, sobre los costos del proyecto, ni sobre quién realmente va a financiar la construcción. Eduardo sintió que no podía respirar. Carmen sabía sobre los inversionistas extranjeros, sabía sobre los préstamos offshore, sabía sobre las cuentas en las Islas Caimán. ¿Pero cómo? ¿Y qué más sabía? El ministro regresó a la mesa lentamente, su expresión ahora completamente seria. Señora Mendoza, creo que necesitamos hablar. El silencio en el salón, emperador Maximiliano, se había vuelto tan denso que Eduardo podía escuchar su propio corazón latiendo contra sus costillas como un tambor desesperado. La lluvia había arreciado afuera, y los truenos ocasionales parecían marcar el ritmo de la destrucción de todo lo que había construido durante 20 años. El ministro Herrera regresó a su asiento, con la deliberación de un juez a punto de dictar sentencia. Sus ojos grises, que momentos antes habían mostrado cordialidad, ahora tenían la frialdad del acero templado. Carmen permaneció serena, como si acabara de comentar el clima en lugar de haber insinuado que su esposo había cometido fraude en una licitación gubernamental. Señora Mendoza, dijo el ministro, entrecruzando sus dedos sobre la mesa, cuando mencionó aspectos de financiamiento que no han sido completamente revelados, ¿se refiere a irregularidades en la estructura de capital de la propuesta? Eduardo intentó intervenir, su voz saliendo más aguda de lo normal. Ministro, creo que hay una confusión. Carmen no está familiarizada con los aspectos legales de la estructuración financiera internacional. Eduardo, la voz de Carmen cortó el aire como una navaja. ¿Por qué no dejas que el señor ministro y yo tengamos una conversación de adultos? La condescendencia en su tono fue como una bofetada. Eduardo se dio cuenta de que su esposa lo estaba tratando exactamente como él la había tratado a ella durante años, como si fuera un niño que no entendía las conversaciones importantes. El ministro levantó una mano indicando que quería escuchar a Carmen. Por favor, continúe, señora Mendoza. Carmen tomó un sorbo de vino tinto, dejando que el silencio se extendiera un momento más antes de hablar. Señor ministro, ¿está usted familiarizado con una empresa llamada Cayman Construction Holdings? Eduardo sintió como si alguien le hubiera arrojado agua helada. Cayman Construction Holdings era la empresa fantasma que había establecido en las Islas Caimán para canalizar los fondos del proyecto. Solo 4 personas en el mundo sabían de su existencia. Él mismo, su contador en Georgetown, su abogado en Panamá y... ¿Cómo? Eduardo comenzó a preguntar, pero las palabras se murieron en su garganta cuando Carmen lo miró con una expresión que no había visto jamás. No era la mirada de la esposa sumisa que había conocido durante 15 años. Era la mirada de alguien que había estado jugando un juego completamente diferente. Cayman Construction Holdings, continuó Carmen.
Es la entidad que realmente va a financiar el 60% del proyecto del aeropuerto. Una empresa registrada en las Islas Caimán, con directores fantasma y beneficiarios ocultos. El ministro se inclinó hacia adelante, su atención ahora completamente enfocada. ¿Y cuál es el problema con esa estructura, señora Mendoza? El problema, dijo Carmen cortando delicadamente un trozo de flan que había permanecido intocado durante toda la conversación, es que, según las leyes mexicanas de licitaciones públicas, todos los socios financieros deben ser completamente transparentes y reportados al gobierno. Eduardo ha omitido mencionar que el 40% del capital de Cayman Construction Holdings proviene de una fuente que el gobierno mexicano no aprobaría. Eduardo sintió que el piso se desplomaba bajo sus pies. Carmen no solo conocía la estructura financiera secreta del proyecto, sabía sobre los inversionistas rusos, sabía sobre Dmitry Volkov y sus asociados de Moscú. Sabía sobre el dinero que había estado lavando a través de proyectos de construcción mexicanos durante los últimos 5 años. Carmen, por favor. Eduardo intentó una vez más, pero su voz sonaba como la de un hombre ahogándose. ¿Señora Mendoza? El ministro ignoró completamente a Eduardo. ¿Podría ser más específica sobre estas fuentes de financiamiento? Carmen sonrió, y Eduardo reconoció esa sonrisa. Era la misma sonrisa que ella tenía cuando resolvía crucigramas complicados los domingos por la mañana, cuando encontraba la pieza que faltaba en un rompecabezas. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Bueno, señor ministro, creo que sería más apropiado que Eduardo le explique sobre sus socios rusos, especialmente sobre el señor Dmitry Volkov, quien está bajo investigación del FBI por lavado de dinero a través de inversiones inmobiliarias. El mundo de Eduardo se desplomó completamente. El ministro se puso de pie tan abruptamente que su silla casi se volcó. ¿Está usted diciéndome que este proyecto está financiado por individuos bajo investigación criminal internacional? Eduardo sabía que había llegado el momento en que las mentiras ya no servirían, pero también sabía que la verdad lo destruiría. Ministro, no es tan simple como Carmen lo está presentando. ¿No es tan simple? La voz de Carmen se elevó por primera vez en toda la noche, pero no era un grito. Era algo peor. Era autoridad. ¿No es simple que hayas estado lavando dinero ruso a través de contratos de construcción mexicanos durante 5 años? ¿No es simple que el proyecto del aeropuerto sea solo el más grande de una serie de esquemas para blanquear fondos criminales? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los sonidos del restaurante parecían haberse desvanecido, como si todo el mundo hubiera dejado de existir, excepto los 3 personas en esa habitación. El ministro miró a Eduardo con una expresión de disgusto y traición. Señor Mendoza, ¿es esto cierto? Eduardo sabía que cualquier cosa que dijera en este momento podría ser usada en su contra más tarde, pero también sabía que negar lo obvio solo empeoraría las cosas. Las operaciones comerciales internacionales son complejas, dijo finalmente. A veces hay aspectos que... Eduardo, Carmen lo interrumpió suavemente. El señor ministro te está preguntando una cosa muy simple. ¿Has estado lavando dinero ruso a través de contratos mexicanos? ¿Sí o no? La forma en que Carmen formuló la pregunta, con esa calma devastadora, hizo que Eduardo se diera cuenta de que estaba atrapado. Carmen no solo sabía la verdad, tenía evidencia. Y por alguna razón que él no podía comprender, había elegido esta noche, esta reunión, este momento para destruirlo. ¿Cómo? Fue lo único que pudo preguntar. ¿Cómo sabes todo esto? Carmen puso su tenedor sobre el plato y se limpió delicadamente los labios con su servilleta de lino. Esa es una excelente pregunta, Eduardo. ¿Te gustaría que le contara al señor ministro cómo descubrí todo esto? El ministro, que había estado observando el intercambio con creciente fascinación y horror, asintió lentamente. Sí, me gustaría escuchar esa historia. Carmen se reclinó en su silla, y Eduardo notó que toda la sumisión que había caracterizado su postura durante años había desaparecido. Estaba sentada como una ejecutiva, como alguien acostumbrada a dirigir reuniones importantes. Bueno, comenzó Carmen. Todo empezó hace 6 meses cuando Eduardo cometió el error de dejar su computadora abierta en su estudio. Eduardo sintió una oleada de pánico.
Su estudio en casa era su sanctum sanctorum, el lugar donde manejaba todos los aspectos más delicados de sus negocios. Carmen nunca entraba allí, o al menos eso había creído. Inicialmente, continuó Carmen, solo estaba buscando información sobre nuestras finanzas familiares. Quería entender mejor nuestros gastos porque había notado algunas discrepancias en nuestras cuentas bancarias. ¿Qué tipo de discrepancias?, preguntó el ministro, ahora completamente absorto en la historia. Bueno, por ejemplo, Eduardo había comprado un nuevo Bentley de $200,000, pero según nuestros ingresos declarados, no podíamos permitirnos ese gasto. También había transferencias regulares de $50,000 mensuales a cuentas que yo no reconocía. Eduardo se dio cuenta de que Carmen había estado investigando sus finanzas durante meses. Todas esas noches que él pensaba que ella estaba viendo telenovelas o leyendo. Ella había estado siguiendo el rastro del dinero. Así que decidí hacer mi propia investigación, continuó Carmen. Y debo decir que Eduardo no es tan cuidadoso con su seguridad digital como debería ser. Carmen, el ministro la miró con curiosidad renovada. ¿Usted tiene experiencia en investigaciones financieras? Carmen sonrió, y por primera vez en la noche, la sonrisa pareció genuinamente divertida. Señor ministro, ¿recuerda que Eduardo mencionó que soy psicóloga? Sí. Lo que no mencionó es que me especialicé en psicología criminal con enfoque en delitos financieros. Mi tesis doctoral fue sobre los patrones de comportamiento de individuos involucrados en esquemas de lavado de dinero. Eduardo sintió como si le hubieran dado una patada en el estómago. Durante 15 años de matrimonio, había pensado que Carmen era simplemente una psicóloga que trabajaba con niños en una escuela privada. Nunca se había molestado en preguntarle sobre su especialización o su educación. Para él, su trabajo había sido solo un pasatiempo, algo que la mantenía ocupada mientras él construía su imperio. Doctora Mendoza, el ministro se dirigió a Carmen con nuevo respeto. ¿Tiene un doctorado? Sí, de la Universidad Autónoma de México, aunque Eduardo siempre me presenta simplemente como su esposa, la psicóloga, como si fuera una afición bonita en lugar de una carrera profesional. El ministro miró a Eduardo con creciente desaprobación. Continuemos con su investigación, doctora Mendoza. Eduardo notó que el ministro ahora se refería a Carmen por su título profesional, mientras que a él lo había estado llamando simplemente Mendoza desde el incidente del grito. Una vez que tuve acceso a los archivos de Eduardo, continuó Carmen, me tomó aproximadamente 3 semanas rastrear toda la operación. Los patrones eran bastante obvios para alguien entrenado en reconocer esquemas de lavado de dinero. ¿Qué tipo de patrones?, preguntó el ministro. Carmen se volvió hacia Eduardo con una expresión casi pedagógica, como si estuviera dándole una lección. Eduardo, ¿te gustaría explicar al señor ministro cómo funciona tu esquema o prefieres que lo haga yo? Eduardo sabía que estaba completamente derrotado, pero una parte de él necesitaba entender cómo había llegado a este punto. Carmen, no entiendo por qué estás haciendo esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Carmen lo miró con una expresión que Eduardo no pudo interpretar. No era odio, no era venganza. Era algo más profundo y más frío. ¿De verdad quieres saberlo, Eduardo? El ministro observaba el intercambio como si estuviera viendo una obra de teatro particularmente fascinante. Sí, dijo Eduardo, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Carmen tomó un sorbo de vino antes de responder. Porque hace 3 semanas descubrí que no era la única que estaba siendo engañada. Eduardo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. ¿De qué hablas? Hablo de Sofía Restrepo. El nombre cayó entre ellos como una bomba. Sofía era la arquitecta colombiana con quien Eduardo había estado teniendo una aventura durante los últimos 8 meses. Era hermosa, inteligente, y todo lo que Eduardo había pensado que Carmen ya no era. Emocionante, impredecible, apasionada. ¿Conoces a Sofía?, preguntó Eduardo débilmente. La conozco muy bien, dijo Carmen. De hecho, hemos estado trabajando juntas. Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Trabajando juntas? El ministro se inclinó hacia adelante, claramente intrigado por este nuevo giro en la historia. Sí, continuó Carmen. Verás, Eduardo, Sofía también es muy inteligente.
Y cuando descubrió que el hombre casado con quien estaba teniendo una aventura estaba lavando dinero ruso, decidió que necesitaba protegerse. Eduardo se dio cuenta de que había subestimado completamente a las dos mujeres más importantes en su vida. Así que Sofía me contactó, dijo Carmen. Inicialmente pensé que solo quería causar problemas en nuestro matrimonio, pero cuando me mostró la evidencia que había recopilado de tus operaciones, me di cuenta de que teníamos un problema más grande. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó el ministro. Carmen abrió su elegante bolso de mano y sacó una pequeña memoria USB. Documentos de transferencias bancarias, contratos con empresas fantasma, comunicaciones con los socios rusos, registros de reuniones con intermediarios y, por supuesto, la evidencia de cómo se ha estado inflando artificialmente el costo de los proyectos para acomodar los sobornos. Eduardo miró la memoria USB como si fuera una serpiente venenosa. Carmen, no tienes derecho a... ¿A qué, Eduardo? Carmen se volvió hacia él con ojos que ahora ardían con una ira fría y controlada. ¿A protegerme de convertirme en cómplice involuntaria de lavado de dinero? ¿A evitar que nuestra familia sea destruida cuando las autoridades descubran tu esquema? ¿A impedir que nombres como el del señor ministro se vean manchados por asociación con criminales rusos? El ministro extendió la mano hacia la memoria USB. Doctora Mendoza, ¿puedo revisar esa evidencia? Carmen le entregó el dispositivo sin dudar. Por supuesto, señor ministro. También he preparado copias para la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y la DEA estadounidense. Eduardo sintió que estaba teniendo una pesadilla. Carmen, no puedes hacer esto. Nos vas a destruir a todos. A ti, a mí, a nuestra familia. ¿Nuestra familia? Carmen se rió, pero no había humor en el sonido. ¿Te refieres a la familia que has estado traicionando con Sofía durante 8 meses? ¿O a la familia que has puesto en riesgo con tus operaciones criminales? El ministro se puso de pie, guardando la memoria USB en su saco. Señor Mendoza, creo que necesita un abogado. Y pronto. Eduardo sabía que su vida como la conocía había terminado, pero había una pregunta que necesitaba hacer. Carmen, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres de todo esto? Carmen se puso de pie también, tomando su bolso y su abrigo. Por primera vez en la noche su expresión se suavizó ligeramente. Eduardo, durante 15 años me has tratado como si fuera un accesorio bonito. Nunca te preguntaste sobre mi trabajo, mis ideas, mis sueños. Para ti yo era simplemente la esposa de Eduardo, sin identidad propia, sin valor más allá de cómo me veía en tus eventos sociales. Eduardo abrió la boca para protestar, pero Carmen levantó una mano para detenerlo. Esta noche, cuando me gritaste cállate delante del señor ministro, solo confirmaste lo que siempre has pensado, que mi voz no importa, que mis opiniones no tienen valor, que mi lugar es estar sentada en silencio mientras los hombres importantes toman decisiones importantes. El ministro observaba el intercambio con una expresión que mostraba que entendía exactamente lo que estaba pasando. Pero la ironía, Eduardo, es que durante todos estos años que pensaste que yo no entendía tu mundo de negocios, yo he estado estudiando cada movimiento que has hecho. He estado aprendiendo, investigando, preparándome. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para mirar a Eduardo una última vez. Y ahora, finalmente, tienes que escuchar mi voz. El silencio que siguió a su partida fue absoluto. Eduardo se quedó solo con el ministro, rodeado por los restos de la cena más importante y más desastrosa de su vida. El ministro se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia Eduardo una última vez. Señor Mendoza, en mis 30 años en la política mexicana, he visto muchos hombres poderosos caer. Pero nunca había visto a un hombre ser destruido tan elegante y completamente por la mujer que subestimó. Y con esas palabras, el ministro se fue, dejando a Eduardo solo con el peso completo de lo que acababa de perder. Eduardo se quedó sentado en el silencioso salón privado, mirando los platos de comida intocados, las copas de vino medio vacías y los restos de su vida destruida. La lluvia continuaba golpeando contra las ventanas, y por primera vez en años, Eduardo Mendoza no sabía qué hacer a continuación.
pero sabía que tendría que encontrar una manera de lidiar con las consecuencias de haber subestimado a la mujer más inteligente que había conocido en su vida. La suite presidencial del Hotel Four Seasons en Polanco nunca había sido testigo de una reunión tan tensa como la que se desarrollaba esa madrugada. Eran las 2:47 de la mañana, y la lluvia que había comenzado durante la cena desastrosa en la hacienda de los Virreyes ahora se había convertido en una tormenta que azotaba los ventanales del piso 15, con una furia que parecía reflejar el caos interno de Eduardo Mendoza. Eduardo se encontraba de pie frente a la ventana, todavía vestido con su traje Tom Ford ahora arrugado, contemplando las luces de la ciudad que se extendían infinitamente hacia el horizonte. Su reflejo en el cristal le mostraba a un hombre que había envejecido 10 años en las últimas 4 horas. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un vaso de whisky escocés de 25 años que había permanecido intocado durante los últimos 20 minutos. Detrás de él, sentado en uno de los elegantes sillones de cuero italiano, se encontraba Rodrigo Santamaría, su abogado de confianza durante los últimos 12 años. Rodrigo era un hombre de 58 años, con una reputación impecable en el manejo de crisis empresariales y una habilidad casi sobrenatural para encontrar salidas legales a situaciones aparentemente imposibles. Pero incluso Rodrigo, con toda su experiencia, parecía perturbado por la magnitud del desastre que Eduardo acababa de relatarle. «Necesito entender completamente la situación antes de poder aconsejarte», dijo Rodrigo, ajustando sus anteojos de montura dorada mientras revisaba por tercera vez las notas que había tomado. «Carmen no solo conoce la estructura financiera del proyecto del aeropuerto, sino que tiene evidencia documentada de todas tus operaciones con los rusos durante los últimos 5 años». Eduardo asintió sin volverse hacia su abogado. «Rodrigo, Carmen sabía cosas que yo pensé que solo conocían 4 personas en el mundo. Conocía detalles específicos sobre transferencias que ni siquiera están documentadas en mis archivos principales. ¿Cómo es posible que haya tenido acceso a esa información?». Eduardo finalmente se volvió, y Rodrigo pudo ver la expresión de un hombre completamente derrotado. «Esa es la pregunta que me ha estado atormentando durante las últimas 4 horas. Carmen tenía acceso a mi computadora de casa, pero toda la información sensible está en servidores encriptados en las Islas Caimán. Para acceder a esos datos, necesitaría códigos de seguridad que cambian cada 48 horas. Rodrigo se inclinó hacia adelante, su experiencia legal activándose. «¿Quién más tiene acceso a esos códigos?». «Solo Miguel Herrera, mi contador en Georgetown, y Patricia Vega, mi asistente ejecutiva aquí en México». «¿Patricia?». Rodrigo frunció el ceño. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando contigo?». «3 años. Fue altamente recomendada por…». Eduardo se detuvo abruptamente, una expresión de horror cruzando su rostro. «¿Por quién, Eduardo?». «Por Carmen», susurró Eduardo. «Patricia fue recomendada por Carmen». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se quitó sus anteojos y los limpió lentamente, un gesto que Eduardo había aprendido a reconocer como la reacción de su abogado ante revelaciones particularmente devastadoras. «Eduardo», dijo Rodrigo finalmente, «¿me estás diciendo que tu esposa colocó a su propia espía en tu oficina hace 3 años?» Eduardo se dejó caer en el sofá opuesto a Rodrigo, sintiendo como si hubiera corrido un maratón. «Rodrigo, durante los últimos 15 años, pensé que conocía a Carmen. Pensé que era una psicóloga de niños que trabajaba en una escuela privada, que su mundo se limitaba a nuestro hogar y sus pequeños pacientes. Nunca me molesté en preguntarle sobre sus antecedentes académicos, sus conexiones profesionales, sus ambiciones. Y ahora me doy cuenta de que Carmen es doctora en psicología criminal con especialización en delitos financieros, que ha estado estudiando cada movimiento que he hecho durante años, que probablemente conoce mi negocio mejor que yo mismo». Rodrigo tomó notas furiosamente. «¿Qué más sabes sobre sus calificaciones académicas?». «Nada», admitió Eduardo con amargura. «Absolutamente nada. Y aparentemente, eso ha sido mi mayor error». El teléfono de Eduardo vibró en la mesa de centro. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. «Eduardo, soy Carmen. Necesitamos hablar. Hotel Presidente Intercontinental,
Suite 2012. Ven solo. Tienes una hora. Eduardo le mostró el mensaje a Rodrigo, quien lo leyó con creciente preocupación. Eduardo, no puedes ir. Si Carmen tiene toda esta evidencia, si está trabajando con las autoridades, esto podría ser una trampa. O podría ser mi única oportunidad de entender qué está pasando realmente, respondió Eduardo. Rodrigo, mi vida tal como la conozco se acabó. Mi matrimonio, mi empresa, mi reputación, todo está destruido. Pero necesito entender por qué. Necesito saber si hay alguna manera de salir de esto. Rodrigo se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación, un hábito que Eduardo conocía bien. Su abogado siempre caminaba cuando estaba procesando información compleja. Si vas a ver a Carmen, necesitas entender que cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Es posible que esté grabando la conversación. Lo entiendo. También necesitas entender que si ella realmente tiene toda la evidencia que afirma tener, tu mejor opción podría ser negociar un acuerdo de cooperación con las autoridades antes de que presenten cargos formales. Eduardo asintió, aunque la idea de cooperar contra sus socios rusos lo aterrorizaba tanto como la perspectiva de ir a prisión. Rodrigo, hay algo más que necesitas saber. Su abogado se detuvo y lo miró expectativamente. Los rusos no van a tomarse esto bien. Dmitry Volkov y sus asociados han invertido más de $20 millones en esta operación durante los últimos 2 años. Si piensan que voy a cooperar con las autoridades, Eduardo no necesitó terminar la frase. Ambos hombres sabían que las organizaciones criminales rusas no eran conocidas por su paciencia o su misericordia con los socios que se convertían en responsabilidades. ¿Has considerado protección federal?, preguntó Rodrigo. ¿Protección federal? Eduardo se rió amargamente. Rodrigo, hace 6 horas yo era Eduardo Mendoza, uno de los constructores más respetados de México. Ahora estás sugiriendo que entre al programa de protección de testigos. Eduardo, si Carmen realmente tiene toda la evidencia que dice tener, y si el ministro ya está involucrado, esto va a explotar públicamente muy pronto. Cuando eso suceda, no solo enfrentarás cargos criminales, enfrentarás la ira de criminales internacionales que tienen mucho que perder. Eduardo miró su reloj. Era las 3:15 de la mañana. Tenía 45 minutos para llegar al Hotel Presidente Intercontinental. Voy a ir a ver a Carmen. Eduardo. Rodrigo. Durante los últimos 15 años, subestimé completamente a mi esposa. Esta noche, ella me demostró que es probablemente la persona más inteligente que conozco. Si hay una salida de esta situación, Carmen la habrá encontrado. Y si no la hay, al menos merezco conocer la verdad. Rodrigo suspiró y guardó sus notas en su maletín. Si vas a hacer esto, al menos lleva esto contigo. Le entregó a Eduardo un pequeño dispositivo. Es un transmisor de emergencia. Si la situación se vuelve peligrosa, presiona el botón rojo y mi equipo de seguridad sabrá dónde encontrarte. Eduardo tomó el dispositivo y se dirigió hacia la puerta. Rodrigo, si algo me pasa esta noche, asegúrate de que mi testamento esté actualizado. Y por favor, cuida de Carmen. Sin importar lo que haya hecho, ella no se merece sufrir las consecuencias de mis errores. El viaje en taxi al Hotel Presidente Intercontinental fue uno de los más largos en la vida de Eduardo. La Ciudad de México a las 3:30 de la mañana era un lugar completamente diferente, lleno de sombras y misterios que normalmente permanecían ocultos durante las horas de luz. Las calles, normalmente abarrotadas de tráfico, ahora estaban casi vacías, con solo algunos automóviles ocasionales y camiones de basura realizando sus rutas nocturnas. Eduardo utilizó el tiempo para intentar procesar todo lo que había sucedido. Carmen había revelado que era una experta en psicología criminal. Había colocado una espía en su oficina 3 años antes. Había estado investigando sus operaciones durante meses, posiblemente años. Y lo más perturbador de todo, había estado trabajando con Sofía, su amante. ¿Cómo había sido posible que subestimara tan completamente a la mujer con quien había vivido durante 15 años? ¿Qué otras cosas no sabía sobre Carmen? ¿Y qué otras sorpresas le esperaban esta noche? El Hotel Presidente Intercontinental se alzaba como una torre de cristal y acero en el corazón de Polanco.
sus luces cortando la oscuridad de la madrugada como un faro. Eduardo había estado en este hotel cientos de veces para reuniones de negocios, cenas sociales y conferencias de la industria, pero nunca había estado allí a las 3:45 de la mañana para una confrontación que podría determinar el resto de su vida. El lobby estaba casi vacío, con solo el personal nocturno y algunos huéspedes ocasionales moviéndose silenciosamente por el espacio de mármol y cristal. Eduardo se dirigió directamente a los elevadores, evitando el contacto visual con el conserje nocturno que lo reconoció, pero tuvo la cortesía profesional de no hacer comentarios. El ascensor al piso 20 pareció tardar una eternidad. Eduardo se miró en los espejos del elevador y se dio cuenta de que parecía exactamente lo que era. Un hombre que había perdido todo en una sola noche. Su traje estaba arrugado, su corbata torcida, sus ojos inyectados de sangre por la falta de sueño y el estrés. La suite 2012 estaba al final de un largo pasillo alfombrado. Eduardo se detuvo frente a la puerta durante un momento completo, tratando de prepararse mentalmente para lo que fuera que Carmen tuviera planeado. Finalmente, tocó la puerta con 3 golpes suaves. «Eduardo, entra». La puerta está abierta. La voz de Carmen sonaba diferente. No era la voz suave y deferente que él había escuchado durante 15 años. Era la voz de alguien que estaba completamente en control de la situación. Eduardo abrió la puerta y entró en lo que era claramente una suite de negocios de lujo. La sala principal estaba elegantemente decorada con muebles modernos y tenía una vista espectacular de la ciudad nocturna. Pero lo que inmediatamente captó su atención fue la configuración de la habitación. Carmen estaba sentada detrás de una gran mesa de conferencias, con múltiples carpetas organizadas delante de ella, 2 computadoras portátiles abiertas y varios teléfonos dispuestos como si estuviera dirigiendo una operación militar. Llevaba un traje ejecutivo negro que Eduardo nunca había visto antes, y su cabello estaba peinado hacia atrás en un moño que la hacía parecer completamente profesional y autoritaria. Pero Carmen no estaba sola. Sentada a su derecha, estaba Sofía Restrepo, la arquitecta colombiana con quien Eduardo había estado teniendo una aventura. Sofía también llevaba ropa profesional y tenía documentos esparcidos delante de ella. Su expresión era seria y profesional, completamente diferente de la mujer apasionada y seductora que Eduardo conocía. Y sentado a la izquierda de Carmen, estaba un hombre que Eduardo no reconoció. Aproximadamente 50 años, cabello gris, con la postura y la presencia de alguien acostumbrado a la autoridad. «Eduardo», dijo Carmen indicándole una silla frente a la mesa. «Gracias por venir. Por favor, siéntate». Eduardo se sentó lentamente, sintiendo como si estuviera en una sala de interrogatorios en lugar de una suite de hotel. «Antes de que digas algo», continuó Carmen, «necesitas entender que esta conversación está siendo grabada y que todo lo que digas puede ser utilizado en procedimientos legales futuros». Eduardo miró a las 3 personas frente a él. «Carmen, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es él?», señaló al hombre desconocido. El hombre se inclinó hacia adelante y extendió una credencial oficial. «Soy el agente especial Richard Morrison, FBI. He estado investigando las operaciones de lavado de dinero de Dmitry Volkov en México durante los últimos 2 años». Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿FBI? Carmen, ¿estás trabajando con el FBI?» Carmen se reclinó en su silla, y Eduardo pudo ver que estaba completamente calmada y en control. «Eduardo, necesito que entiendas algo fundamental. Esta operación no comenzó hace 6 meses cuando descubrí tu aventura con Sofía. Comenzó hace 3 años. ¿3 años? Hace 3 años cuando el FBI se acercó a mí porque habían identificado patrones sospechosos en tus transacciones financieras». Eduardo sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Te acercaste al FBI hace 3 años?» «No, Eduardo. El FBI se acercó a mí». El agente Morrison tomó la palabra. «Señor Mendoza, durante nuestras investigaciones de las operaciones de Volkov en Estados Unidos, identificamos varias transferencias sospechosas hacia empresas mexicanas. Su nombre apareció en nuestros radares cuando comenzamos a rastrear el dinero». Carmen continuó. «El agente Morrison me contactó porque habían descubierto que yo tenía las calificaciones académicas
y la experiencia profesional necesaria para ayudarlos a entender los patrones de comportamiento involucrados en operaciones de lavado de dinero. ¿Calificaciones académicas? Eduardo se dio cuenta de que seguía sin entender completamente los antecedentes de su propia esposa. Eduardo, dijo Carmen pacientemente, además de mi doctorado en psicología criminal, tengo una maestría en ciencias forenses de la Universidad de Georgetown y he publicado 14 artículos académicos sobre patrones de comportamiento en delitos financieros. Durante los últimos 8 años también he sido consultora independiente para varias agencias de aplicación de la ley en casos de fraude financiero complejo. Eduardo se quedó sin palabras. Durante 15 años de matrimonio, había pensado que conocía a su esposa. Pero la mujer sentada frente a él era una completa extraña, una profesional altamente calificada, que había estado viviendo una doble vida que él nunca había sospechado. ¿Pero por qué?, logró preguntar finalmente. ¿Por qué aceptaste ayudar al FBI a investigarme? La expresión de Carmen se suavizó ligeramente. Porque inicialmente no creía que fueras culpable. Pensé que tal vez estaba siendo manipulado o chantajeado. Acepté ayudar porque quería protegerte. ¿Y qué descubriste? Carmen intercambió una mirada con el agente Morrison antes de responder. Descubrí que no eras una víctima, Eduardo. Eras el arquitecto principal de toda la operación. Sofía habló por primera vez desde que Eduardo había entrado. Eduardo, cuando comenzamos nuestra relación, yo también pensé que eras simplemente un empresario exitoso que había tomado algunas decisiones financieras cuestionables. Pero cuando comencé a revisar los proyectos en los que estaba trabajando para ti, me di cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sofía, ¿tú también estás trabajando con el FBI? No, respondió Sofía. Estoy trabajando con Carmen. Eduardo miró entre las dos mujeres. No entiendo. Carmen se inclinó hacia adelante. Eduardo, cuando el FBI me reclutó inicialmente, una de las condiciones que establecí fue que si descubría que realmente eras culpable, tendría la oportunidad de proteger a nuestra familia antes de que fueras arrestado. ¿Proteger a nuestra familia? Durante los últimos 3 años he estado transfiriendo sistemáticamente activos legítimos a cuentas protegidas. He estado documentando cuáles de tus propiedades e inversiones fueron compradas con dinero limpio versus dinero sucio. He estado preparando una estrategia de salida que nos permitiera sobrevivir financieramente después de tu inevitable arresto. Eduardo se dio cuenta de que Carmen había estado planeando para su caída durante años. ¿Y Sofía? Sofía se convirtió en un problema cuando comenzaste tu aventura con ella, continuó Carmen, porque ella es realmente una arquitecta brillante, y cuando comenzó a trabajar en tus proyectos, inmediatamente reconoció las irregularidades. Sofía asintió. Los presupuestos estaban inflados en patrones que no tenían sentido arquitectónicamente. Los materiales especificados no correspondían con los costos listados, y las cronologías de construcción estaban deliberadamente extendidas para acomodar pagos adicionales. Así que Carmen se acercó a ti, dijo Eduardo. En realidad, dijo Sofía, yo me acerqué a Carmen. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, investigué tu trasfondo familiar y descubrí las calificaciones profesionales de Carmen. Me di cuenta de que ella era probablemente la única persona que podía ayudarme a entender completamente lo que estaba sucediendo. El agente Morrison retomó la conversación. Señor Mendoza, durante los últimos 6 meses, la doctora Mendoza y la señorita Restrepo han estado proporcionando al FBI información detallada sobre sus operaciones. Hemos estado construyendo un caso que no solo lo involucra a usted, sino que nos permitirá desmantelar toda la red de Volkov en América del Norte. Eduardo se dio cuenta de que había sido superado estratégicamente por las 3 personas más importantes en su vida profesional y personal. ¿Y ahora qué? ¿Me arrestas? Eso depende, dijo el agente Morrison. Depende de qué tan cooperativo esté dispuesto a ser. Carmen se inclinó hacia adelante, y por primera vez desde que Eduardo había entrado en la habitación, su expresión mostró algo parecido a la emoción. Eduardo, necesito que entiendas algo. Durante los últimos 3 años, he estado esperando que te dieras cuenta de lo que estabas haciendo y que encontraras una manera de salir. He estado esperando que el hombre con quien me casé
Recordara quién era antes de que el dinero y el poder lo corrompieran. Carmen. Pero esta noche, cuando me gritaste delante del ministro, cuando me trataste como si fuera una niña tonta que no entendía las conversaciones de adultos, me di cuenta de que el Eduardo que conocí ya no existe. El silencio en la habitación fue absoluto. Eduardo podía escuchar su propio corazón latiendo y el sonido distante del tráfico nocturno en las calles abajo. «¿Qué quieren de mí?», preguntó finalmente. El agente Morrison abrió una carpeta y sacó un documento grueso. «Queremos que coopere completamente con nuestra investigación. Queremos acceso a todas sus cuentas bancarias, todos sus contactos con la organización de Volkov y su testimonio completo sobre cómo funciona la operación de lavado de dinero. ¿Y a cambio? A cambio, recomendaremos una sentencia reducida. En lugar de enfrentar 25 años en prisión federal, podría estar libre en 8 a 10 años. Eduardo miró a Carmen. «¿Y qué pasa contigo? ¿Con nosotros?» Carmen se quitó su anillo de matrimonio y lo puso sobre la mesa entre ellos. «Eduardo, nuestro matrimonio terminó esta noche en el restaurante, pero todavía podemos salvarte la vida». «¿Salvarme la vida?». Sofía habló de nuevo. «Eduardo, Dmitri Volkov ya sabe que algo salió mal esta noche. Tus teléfonos han estado sonando constantemente durante las últimas 2 horas. Sus asociados no van a esperar mucho tiempo antes de decidir que eres una responsabilidad que necesita ser eliminada». Eduardo se dio cuenta de que tenía razón. Había ignorado 15 llamadas de números rusos durante su viaje al hotel. «Si cooperas con el FBI», continuó Carmen, «entrarás en protección federal inmediatamente. Volkov y sus asociados nunca podrán tocarte. ¿Y si no coopero?». El agente Morrison cerró la carpeta. «Entonces será arrestado mañana por la mañana cuando presentemos los cargos. Y entonces estará completamente solo, frente tanto al sistema de justicia estadounidense como a los criminales rusos que va a traicionar inevitablemente cuando sea procesado». Eduardo se dio cuenta de que no tenía opciones reales. Carmen, Sofía y el FBI habían construido una trampa perfecta de la que no había escape. «Necesito tiempo para pensar». «Eduardo», dijo Carmen suavemente, «no tienes tiempo. Volkov probablemente ya está enviando personas a buscarte. Necesitas tomar una decisión ahora». Eduardo miró a las 3 personas que habían conspirado para destruir su vida, y se dio cuenta de que, irónicamente, también eran las únicas personas que podrían salvarlo. «Si coopero», dijo finalmente, «quiero garantías por escrito sobre mi protección, y quiero que Carmen esté protegida también». Carmen le sonrió por primera vez en toda la noche, y por un momento, Eduardo vio un destello de la mujer de la que se había enamorado 15 años antes. «Eduardo», dijo ella, «ya estoy protegida. He estado protegida durante 3 años». Y en ese momento, Eduardo se dio cuenta de que Carmen había sido varios pasos por delante de él durante mucho más tiempo de lo que jamás había imaginado. 6 meses después de aquella noche que había cambiado todo para siempre, Eduardo Mendoza se encontraba en una habitación sin ventanas, en el edificio federal de El Paso, Texas, preparándose para el testimonio que sellaría definitivamente el destino de Dmitri Volkov y su organización criminal. La habitación olía a desinfectante y café rancio, y las paredes de color beige institucional habían sido su único paisaje durante las últimas 18 semanas de preparación intensiva para el juicio. Eduardo había perdido 20 kilos desde aquella noche en el Hotel Presidente Intercontinental. Su cabello, que antes mantenía perfectamente peinado con productos importados, ahora tenía hebras grises que revelaban el estrés de vivir bajo protección federal. Sus manos, que una vez habían firmado contratos de millones de dólares con la confianza de un emperador, ahora temblaban ligeramente cada vez que escuchaba ruidos inesperados en los pasillos del edificio federal. Pero los cambios físicos eran nada comparados con la transformación que había experimentado internamente. Durante los últimos 6 meses, Eduardo había tenido tiempo de reflexionar no solo sobre sus crímenes, sino sobre el hombre en que se había convertido sin darse cuenta. Las sesiones con la psicóloga federal, la doctora Elena Vargas, habían sido particularmente brutales en su honestidad. «Eduardo», le había dicho la doctora Vargas durante una de sus sesiones,
Necesitas entender que tu mayor crimen no fue el lavado de dinero. Tu mayor crimen fue la arrogancia de creer que las personas a tu alrededor eran menos inteligentes que tú, especialmente las mujeres en tu vida. Esas palabras habían resonado en la mente de Eduardo durante días. Carmen había estado literalmente trabajando como agente encubierto del FBI en su propia casa durante 3 años, y él nunca había sospechado nada porque había asumido que ella era incapaz de ese nivel de sofisticación intelectual. Ahora, sentado en la habitación de preparación, Eduardo revisaba por última vez los documentos que había estado estudiando durante meses. Su testimonio cubriría más de 200 transacciones financieras ilegales, 47 proyectos de construcción utilizados para lavar dinero, y las identidades de 23 individuos involucrados en la red de Volkov en México, Estados Unidos, Colombia y Panamá. La puerta se abrió y entró el fiscal federal asistente Michael Chen, un hombre de 40 años con una reputación impecable por procesar casos de crimen organizado internacional. Chen había sido asignado al caso Volkov desde el principio y había trabajado estrechamente con Eduardo durante toda la preparación. ¿Cómo te sientes, Eduardo?, preguntó Chen, poniendo una taza de café sobre la mesa. Como un hombre que está a punto de traicionar a personas que podrían matarlo, respondió Eduardo honestamente. Chen se sentó frente a él. Eduardo, necesitas entender algo fundamental. Dmitry Volkov y sus asociados no son tus amigos. Nunca lo fueron. Para ellos siempre fuiste simplemente una herramienta útil para sus operaciones en México. El momento en que dejaste de ser útil, se convertiste en una amenaza que necesitaba ser eliminada. Eduardo sabía que Chen tenía razón, pero eso no hacía que testificar fuera más fácil. Durante los últimos 2 años de su asociación con Volkov, Eduardo había llegado a admirar la inteligencia y la eficiencia del criminal ruso. Volkov era un hombre educado, sofisticado, que hablaba 5 idiomas con fluidez y tenía una comprensión profunda de los mercados financieros internacionales. En muchas formas, Volkov le había recordado a Eduardo de sí mismo en sus mejores días. ¿Has recibido noticias de Carmen?, preguntó Eduardo, una pregunta que había hecho semanalmente durante los últimos 6 meses. Chen suspiró. Esta era siempre la parte más difícil de sus conversaciones con Eduardo. Carmen está bien, Eduardo, pero necesitas entender que ella ha seguido adelante con su vida. El divorcio fue finalizado hace 3 meses y ella ha regresado a su trabajo académico. ¿Trabajo académico? Carmen ha aceptado una posición como profesora adjunta en la Universidad de Georgetown, en el Departamento de Criminología. También está escribiendo un libro sobre su experiencia trabajando encubierta para el FBI. Eduardo sintió una punzada de algo que no sabía si era orgullo o dolor. Carmen había encontrado una manera de convertir los 3 años más difíciles de su vida en una oportunidad académica y profesional. Era exactamente el tipo de movimiento inteligente que Eduardo había aprendido a esperar de ella. ¿Y Sofía? Sofía ha regresado a Colombia. Está trabajando con el gobierno colombiano para identificar otros proyectos de construcción que podrían estar siendo utilizados para lavado de dinero por organizaciones criminales. Eduardo asintió. Tanto Carmen como Sofía habían encontrado maneras de usar sus experiencias con él para avanzar en sus carreras profesionales. Mientras tanto, él estaba sentado en una habitación sin ventanas, esperando a testificar contra criminales rusos para reducir su sentencia de prisión. Eduardo, dijo Chen, hay algo más que necesitas saber antes de entrar a la corte. La expresión seria en el rostro del fiscal hizo que Eduardo se pusiera tenso. ¿Qué pasa? Anoche la policía de la Ciudad de México arrestó a Patricia Vega. Patricia, la asistente ejecutiva que Carmen había colocado en la oficina de Eduardo 3 años antes. Eduardo había estado preguntándose durante meses cuál había sido exactamente el papel de Patricia en toda la operación. ¿Por qué fue arrestada? Por intento de asesinato. Eduardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Intento de asesinato? ¿De quién? Chen abrió una carpeta y sacó varias fotografías. De Carmen. Las fotografías mostraban a Carmen saliendo de un edificio universitario en Georgetown, seguida a distancia por una mujer con peluca rubia que Eduardo inmediatamente reconoció como Patricia, a pesar del disfraz. Patricia voló a Washington, D.C. hace una semana.
continuó Chen. Había estado observando los movimientos de Carmen durante días. Anoche intentó atacarla en el estacionamiento de la universidad con un cuchillo. Eduardo se quedó sin palabras. ¿Carmen está herida? Carmen está bien. Aparentemente los años de entrenamiento en autodefensa que recibió del FBI le sirvieron bien. Logró desarmar a Patricia y mantenerla inmovilizada hasta que llegó la seguridad del campus. ¿Entrenamiento en autodefensa? Chen sonrió ligeramente. Eduardo, ¿todavía no entiendes completamente quién es tu exesposa? Carmen no era simplemente una consultora académica para el FBI. Durante los últimos 5 años ha sido una agente especial capacitada en investigaciones encubiertas de largo plazo. Eduardo se dio cuenta de que, incluso después de todo lo que había descubierto sobre Carmen durante los últimos 6 meses, seguía subestimando sus capacidades. ¿Patricia estaba trabajando para Volkov? No exactamente, dijo Chen. Patricia estaba trabajando para Carmen, tal como Carmen te había dicho. Pero Patricia también estaba enamorada de ti. Eduardo procesó esta información lentamente. ¿Enamorada de mí? Durante los 3 años que Patricia trabajó en tu oficina, desarrolló sentimientos románticos hacia ti. Cuando se dio cuenta de que Carmen la había colocado allí para espiarte, se sintió utilizada y traicionada. Y cuando descubrió que su trabajo había contribuido a tu caída, culpó completamente a Carmen. Eduardo se dio cuenta de que había sido tan ciego a los sentimientos de Patricia como había sido a las actividades de Carmen. Durante 3 años, había tenido a 2 mujeres en su vida que estaban profundamente involucradas en aspectos de su mundo que él no entendía completamente. ¿Qué va a pasar con Patricia? Enfrentará cargos de intento de asesinato en Estados Unidos y probablemente será extraditada después de cumplir su sentencia aquí. Pero Eduardo, esto ilustra un punto importante. Las consecuencias de tus acciones se extienden mucho más allá de ti mismo. Patricia destruyó su vida por sentimientos hacia un hombre que nunca la notó realmente. La puerta se abrió nuevamente y entró la agente especial Sara Martínez, quien había sido la coordinadora principal de la protección federal de Eduardo durante los últimos 6 meses. Eduardo, es hora, dijo la agente Martínez. La corte está lista para tu testimonio. Eduardo se puso de pie, ajustándose la corbata del traje gris que el FBI le había proporcionado para el juicio. Era un traje mucho más modesto que los trajes de diseñador que había usado durante sus días como empresario exitoso, pero se ajustaba mejor a su nueva realidad. ¿Hay algo más que necesites saber antes de entrar?, preguntó Eduardo. Chen y la agente Martínez intercambiaron una mirada. Sí, dijo Chen finalmente. Dmitry Volkov va a estar en la sala de la corte. Va a estar sentado a no más de 10 metros de ti durante todo tu testimonio. Eduardo sintió un escalofrío. No había visto a Volkov desde su arresto 4 meses antes. La última comunicación entre ellos había sido una serie de mensajes de texto cada vez más amenazadores que Volkov había enviado la noche del desastre en el restaurante. ¿Cómo está manejando su arresto? Volkov ha sido un modelo de cooperación superficial, dijo la agente Martínez. Pero nuestros informantes en la prisión nos han dicho que ha estado haciendo arreglos para que te eliminen tan pronto como esté fuera de protección federal. ¿Y cuándo estaré fuera de protección federal? Eso depende de tu testimonio de hoy y de qué tan efectivo sea para conseguir condenas, respondió Chen. Si tu testimonio resulta en condenas exitosas para Volkov y sus asociados principales, podrías estar en protección de por vida. Si no, Chen no necesitó terminar la frase. El camino desde la habitación de preparación hasta la sala de la corte pareció interminable, aunque solo fueron 3 minutos de caminata por pasillos federales llenos de agentes de seguridad. Eduardo pudo ver que las medidas de seguridad para este juicio eran extraordinarias. Había agentes armados cada 10 metros, detectores de metal múltiples y perros entrenados para detectar explosivos. Eduardo, dijo la agente Martínez mientras se acercaban a las puertas de la sala de la corte. Una vez que entres allí, todo cambia. Ya no serás un testigo cooperativo en preparación. Serás un hombre que está traicionando a criminales internacionales peligrosos para salvar su propia vida. Volkov y sus abogados van a hacer todo lo posible para destruir tu credibilidad y pintarte como un mentiroso que está inventando evidencia
para conseguir un acuerdo favorable. Eduardo asintió, pero sabía que nada podría prepararlo completamente para lo que estaba por venir. Las puertas se abrieron, y Eduardo entró en la sala de la Corte Federal más tensa que jamás había experimentado. La sala estaba completamente llena, con reporteros internacionales, agentes federales, familiares de las víctimas de los crímenes de Volkov, y curiosos que habían logrado conseguir asientos para presenciar uno de los juicios de crimen organizado más importantes de la década. Pero toda la atención de Eduardo se enfocó inmediatamente en un hombre sentado en la mesa de la defensa. Dmitry Volkov parecía exactamente igual que la última vez que Eduardo lo había visto, impecablemente vestido, calmado, con esa sonrisa ligeramente sardónica que había aprendido a asociar con el criminal ruso. Volkov tenía 52 años, cabello rubio perfectamente peinado, y ojos azules que irradiaban una inteligencia fría y calculadora. Cuando Eduardo entró, Volkov se volvió para mirarlo directamente. La sonrisa en su rostro era la misma sonrisa amigable que Eduardo había visto cientos de veces durante sus reuniones de negocios. Pero ahora, esa sonrisa se sentía como una amenaza de muerte. «Señor Mendoza», dijo el juez federal Robert Harrison, un hombre de 60 años con una reputación por manejar casos complejos de crimen organizado, «por favor, tome asiento en el estrado de testigos». Eduardo caminó lentamente hacia el frente de la sala, consciente de que cada paso estaba siendo observado por docenas de personas, incluyendo varios individuos que probablemente querían verlo muerto. La secretaria de la corte se acercó con una Biblia. «Por favor, ponga su mano derecha sobre la Biblia y levante su mano izquierda. ¿Jura usted decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios?» «Sí, lo juro». Eduardo se sentó en la silla del testigo y miró hacia la sala. Por primera vez desde que había entrado, notó que Carmen estaba presente. Estaba sentada en la tercera fila, vestida profesionalmente, tomando notas en un cuaderno. Cuando sus ojos se encontraron, Carmen le dio una pequeña sonrisa de aliento que Eduardo interpretó como «puedes hacer esto». El fiscal Chen se acercó al estrado. «Señor Mendoza, por favor, declare su nombre completo para el registro de la corte». Eduardo Alejandro Mendoza Vázquez. ¿Y cuál era su ocupación antes de su arresto? Era el director ejecutivo de Constructora Mendoza, una empresa de construcción con sede en la Ciudad de México, México. Señor Mendoza, ¿reconoce usted al acusado Dmitry Volkov? Eduardo miró hacia Volkov, quien lo observaba con esa sonrisa inmutable. Sí, lo reconozco. ¿Puede describir la naturaleza de su relación con el señor Volkov? Eduardo respiró profundamente. Este era el momento en que su vida anterior terminaba oficialmente y comenzaba una nueva vida como testigo protegido. Durante aproximadamente 3 años tuve una asociación comercial con el señor Volkov y sus socios. Esta asociación involucró el uso de mi empresa de construcción para lavar dinero obtenido ilegalmente por la organización del señor Volkov. Un murmullo se extendió por la sala de la corte y el juez Harrison golpeó su mazo para restaurar el orden. Señor Mendoza, ¿puede explicar específicamente cómo funcionaba este esquema de lavado de dinero? Durante las siguientes 4 horas, Eduardo proporcionó el testimonio más detallado y devastador de su vida. Describió cómo había sido inicialmente contactado por Volkov a través de intermediarios en las Islas Caimán. Explicó cómo los proyectos de construcción habían sido sistemáticamente inflados para acomodar pagos adicionales que no tenían relación con trabajo real. Detalló las cuentas bancarias offshore, las empresas fantasma y la red compleja de transferencias financieras que había permitido que millones de dólares en dinero criminal aparecieran como ganancias legítimas de construcción. Pero lo más devastador para la defensa de Volkov fue cuando Eduardo describió conversaciones específicas en las que Volkov había explicado explícitamente cómo el dinero que estaban lavando había sido obtenido a través de tráfico de drogas, extorsión y prostitución forzada en Europa del Este. El señor Volkov me dijo específicamente, testificó Eduardo, «Eduardo, usted no necesita saber de dónde viene el dinero, solo necesita saber que hay mucho más de dónde vino, y que podemos hacer que ambos seamos muy ricos si usted puede encontrar maneras creativas de hacerlo parecer limpio».
Durante todo el testimonio, Volkov mantuvo esa sonrisa sardónica, ocasionalmente susurrando algo a sus abogados, pero nunca mostrando signos de preocupación o ansiedad. ¿Es cierto que usted está testificando bajo un acuerdo de cooperación que podría reducir su sentencia de prisión de 25 años a 8 años? Sí, es cierto. Y es cierto que si el gobierno no está satisfecho con su testimonio, ¿ese acuerdo podría ser cancelado? Sí. Y es cierto que usted ha estado en protección federal durante los últimos 6 meses, con todos sus gastos pagados por el gobierno estadounidense. Sí. Cuando Chen terminó su interrogatorio directo, el abogado defensor de Volkov, James Richardson, se acercó al estrado. Richardson era conocido por su habilidad para destruir la credibilidad de testigos cooperativos, y Eduardo sabía que los próximos minutos serían cruciales. Señor Mendoza, comenzó Richardson. Richardson comenzó a caminar por la sala, construyendo su argumento. Señor Mendoza, ¿no es cierto que usted tiene un incentivo masivo para inventar o exagerar evidencia contra mi cliente para asegurar su propio acuerdo favorable? Eduardo había sido preparado para esta línea de interrogatorio durante meses. Señor Richardson, todo lo que he testificado hoy puede ser verificado a través de documentos bancarios, grabaciones de llamadas telefónicas y testimonios de otros testigos. No he inventado nada, pero usted admite que es un criminal convicto que ha mentido durante años a su esposa, a sus socios comerciales y al gobierno mexicano sobre la naturaleza de sus operaciones. Sí, admito que soy un criminal convicto que mintió durante años. ¿Y por qué debería este jurado creer que ahora está diciendo la verdad, cuando ha probado ser un mentiroso habitual durante la mayor parte de su vida adulta? Eduardo miró hacia Carmen en la audiencia, luego hacia Volkov, y finalmente hacia el jurado, porque por primera vez en muchos años, decir la verdad está en mi mejor interés, y porque la evidencia que he proporcionado puede ser verificada independientemente. Richardson continuó su ataque durante 2 horas más, intentando encontrar contradicciones en el testimonio de Eduardo, cuestionando sus motivos, y tratando de pintarlo como un testigo desesperado que diría cualquier cosa para evitar una sentencia larga. Pero Eduardo se mantuvo firme. Meses de preparación con el FBI habían sido útiles, y cada pregunta que Richardson hizo había sido anticipada y practicada. Finalmente, Richardson regresó a su asiento, claramente frustrado por no haber podido destruir la credibilidad de Eduardo. ¿Tiene alguna pregunta de seguimiento, señor Chen?, preguntó el juez Harrison. Chen se puso de pie. Sí, su señoría. Señor Mendoza, el abogado de la defensa ha sugerido que usted está mintiendo para conseguir un acuerdo favorable. ¿Hay algo que usted quisiera decir sobre las consecuencias personales de testificar hoy? Eduardo miró hacia Volkov una vez más. El criminal ruso ya no estaba sonriendo. Sus ojos azules estaban completamente fríos, y Eduardo pudo ver en ellos una promesa de retribución. Testificar aquí hoy significa que probablemente tendré que vivir el resto de mi vida bajo protección federal, dijo Eduardo. Significa que nunca podré regresar a México. Significa que nunca podré reconstruir mi empresa o mi reputación. Significa que perdí a mi esposa, mi hogar y todo lo que había construido durante 20 años. Eduardo hizo una pausa, reuniendo fuerzas para la parte más difícil de su testimonio. Pero también significa que tal vez pueda evitar que otras personas sean víctimas de la organización del señor Volkov. Durante los años que trabajé con él, elegí ignorar de dónde venía el dinero que estaba lavando. Elegí no pensar en las mujeres forzadas a la prostitución, en las familias destruidas por las drogas, en las personas que fueron extorsionadas y amenazadas para generar ese dinero. La sala estaba completamente silenciosa. No puedo deshacer mi participación en esos crímenes, continuó Eduardo, pero puedo asegurarme de que el señor Volkov no pueda continuar lastimando a otras personas. Chen asintió. No hay más preguntas, su señoría. El juez Harrison miró a Eduardo. Señor Mendoza, puede retirarse del estrado. Eduardo se puso de pie y comenzó a caminar hacia la parte trasera de la sala, donde la agente Martínez estaba esperando para escoltarlo de regreso a la habitación de seguridad. Mientras pasaba junto a la mesa de la defensa, Volkov se puso de pie y le susurró algo en ruso.
Eduardo no entendía ruso, pero el tono y la expresión de Volkov hicieron innecesaria la traducción. Era una amenaza de muerte. En la habitación de seguridad, Eduardo se desplomó en una silla, física y emocionalmente agotado. Chen y la agente Martínez entraron unos minutos después. «Lo hiciste muy bien», dijo Chen. «Tu testimonio fue claro, detallado y creíble. Richardson no pudo encontrar contradicciones significativas. ¿Crees que será suficiente para condenar a Volkov? Combinado con toda la evidencia documental y los testimonios de los otros testigos cooperativos, creo que sí». La agente Martínez se sentó frente a Eduardo. «Eduardo, necesitamos hablar sobre lo que viene después. Independientemente del resultado del juicio, va a ser necesario que permanezcas en protección federal por tiempo indefinido». ¿Qué significa eso exactamente? Significa una nueva identidad, una nueva ubicación, un nuevo trabajo. Significa comenzar completamente de cero. Eduardo asintió. Había sabido que este día llegaría, pero de alguna manera, enfrentar la realidad era más difícil de lo que había anticipado. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda ver a Carmen alguna vez? Chen y la agente Martínez intercambiaron otra mirada. «Eduardo», dijo Chen cuidadosamente, «Carmen ha solicitado una reunión contigo después del juicio. Si quieres verla, podemos arreglar una reunión supervisada». Eduardo sintió una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué tipo de reunión? «Ella quiere darte algo». 3 días después, el jurado regresó con un veredicto de culpable en todos los cargos contra Dmitry Volkov. El criminal ruso fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, en una prisión federal de máxima seguridad. Cuando el juez leyó la sentencia, Volkov finalmente perdió su compostura. Se volvió hacia la sección de la audiencia donde Eduardo había estado sentado durante la lectura del veredicto, y gritó en inglés: «Eduardo Mendoza, eres hombre muerto. Mis hermanos te encontrarán donde quiera que te escondas». Los alguaciles lo arrastraron fuera de la sala mientras seguía gritando amenazas. Esa noche, en una sala de conferencias segura en el edificio federal, Eduardo se preparó para ver a Carmen por primera vez desde la noche en el Hotel Presidente Intercontinental, 6 meses antes. Cuando ella entró, Eduardo se dio cuenta de que Carmen se veía mejor que nunca. Su cabello estaba más corto, en un estilo más profesional, y llevaba un traje que irradiaba confianza académica. Pero lo que más notó Eduardo fue que Carmen parecía libre, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «Hola, Eduardo», dijo Carmen, sentándose frente a él en la mesa de conferencias. «Carmen, te ves bien». «Me siento bien», respondió ella. «Por primera vez en años me siento completamente libre para ser quien realmente soy». Eduardo asintió. «Chen me dijo que querías darme algo». Carmen puso una caja pequeña sobre la mesa. «Sí, son cartas». «¿Cartas?» «Cartas que escribí durante los últimos 3 años, mientras estaba trabajando en cubierta. Cartas que nunca te envié, pero que escribí para ayudarme a procesar lo que estaba sucediendo en nuestro matrimonio y en mi trabajo con el FBI». Eduardo miró la caja con curiosidad y aprensión. «Eduardo», continuó Carmen, «quiero que sepas que durante todo este proceso, a pesar de la traición, a pesar del dolor, nunca dejé de amarte. Pero tuve que elegir entre amor y justicia, y elegí justicia». Eduardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Carmen, yo...» Carmen levantó una mano para detenerlo. «No necesitas decir nada. Solo necesito que sepas que las decisiones que tomé no fueron sobre venganza o ira. Fueron sobre hacer lo correcto. ¿Puedes perdonarme alguna vez?» Carmen sonrió, y Eduardo vio en esa sonrisa algo que no había visto en años. «Paz. Eduardo, ya te he perdonado. Me tomó mucho tiempo entender que el hombre que se volvió hacia el crimen no era realmente el hombre con quien me casé. Las circunstancias, las presiones, el dinero, todo eso cambió quién eras fundamentalmente». Carmen se puso de pie para irse. «Pero lo más importante es que espero que puedas perdonarte a ti mismo algún día. Y espero que puedas usar el tiempo que tienes ahora para encontrar una manera de ser el hombre que siempre tuviste la capacidad de ser». Cuando Carmen se dirigió hacia la puerta, Eduardo la llamó una vez más. «Carmen,
¿Serás feliz? Carmen se volvió y le sonrió. Eduardo, por primera vez en años ya soy feliz. Después de que Carmen se fue, Eduardo abrió la caja de cartas. La primera estaba fechada 3 años antes, justo después de que el FBI la había contactado por primera vez. Eduardo, hoy descubrí que el hombre con quien he vivido durante 12 años podría ser un criminal, pero también descubrí que tengo la oportunidad de hacer algo al respecto. No sé si podré salvar nuestro matrimonio, pero tal vez pueda salvarte a ti. Eduardo leyó todas las cartas esa noche, cada una documentando el viaje emocional de Carmen desde la negación hasta la aceptación, desde el amor hasta la justicia, desde la esposa sumisa hasta la mujer poderosa que había orquestado su caída. La última carta estaba fechada una semana antes. Eduardo, mañana testificarás contra Volkov, y nuestra historia juntos llegará oficialmente a su fin. Quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Cada decisión que tomé durante estos últimos años fue para proteger a las personas inocentes que podrían ser lastimadas por las acciones de Volkov, incluyéndote a ti. Espero que algún día puedas entender que amarte significaba detener lo que estabas haciendo, incluso si eso significaba perderte para siempre. Eduardo cerró la caja de cartas y se dio cuenta de que Carmen había tenido razón sobre todo. Había sido arrogante, ciego y destructivo, pero también se dio cuenta de que por primera vez en años tenía la oportunidad de comenzar de nuevo, de ser mejor. 2 semanas después, Eduardo Mendoza oficialmente desapareció. En su lugar, apareció Michael Stevens, un consultor de construcción de 50 años que vivía en una pequeña ciudad en Montana, trabajando para una empresa local que construía escuelas y hospitales para comunidades rurales. Michael Stevens no tenía cuentas bancarias offshore, socios criminales rusos, o una esposa que trabajara secretamente para el FBI. Lo que tenía era una segunda oportunidad para vivir una vida que valiera la pena. Y cada noche, antes de dormir, Michael Stevens leía una de las cartas de Carmen, recordándose a sí mismo del precio que había pagado por olvidar quién era realmente, y del regalo extraordinario que había recibido de la mujer más inteligente y valiente que había conocido jamás. En la distancia, las montañas de Montana se alzaban contra el cielo nocturno, ofreciéndole a un hombre renacido la promesa de un futuro donde la redención podría ser posible, un día a la vez. 5 años después, la doctora Carmen Vázquez había vuelto a usar su nombre de soltera después del divorcio. Se encontraba de pie en el podio del auditorio principal de la Universidad de Georgetown, dirigiéndose a una audiencia de 300 estudiantes de criminología y agentes de aplicación de la ley de todo el mundo. Su libro, Dentro del laberinto, Memorias de una investigación encubierta, había sido publicado 6 meses antes y se había convertido en un bestseller internacional. El aspecto más desafiante de trabajar encubierto durante 3 años, explicaba Carmen a su audiencia cautivada. No fue mantener mi cobertura o recopilar evidencia. Fue mantener mi humanidad mientras observaba a alguien que amaba destruirse a sí mismo y a otros. En la audiencia, entre los estudiantes y profesionales, se sentaba un hombre de aproximadamente 50 años con cabello gris y ojos que mostraban una profundidad que solo viene de haber experimentado tanto pérdida como redención. Su nombre era Michael Stevens, pero una vez había sido Eduardo Mendoza. Había viajado desde Montana específicamente para escuchar esta conferencia, aunque Carmen no sabía que él estaba allí. La pregunta que me hacen con más frecuencia, continuó Carmen, es si me arrepiento de las decisiones que tomé. La respuesta es no, pero eso no significa que no hubo un costo personal enorme. Michael sabía que Carmen no lo había visto en la audiencia, pero él había venido porque necesitaba escuchar su versión completa de la historia, la versión que no había estado presente en sus cartas. El matrimonio que perdí, dijo Carmen, era con un hombre que había dejado de existir años antes de que yo tomara la decisión de trabajar con el FBI. Mi verdadero dolor no fue por la pérdida del matrimonio, sino por el luto de quien había sido ese hombre antes de que el poder y la corrupción lo cambiaran. Después de la conferencia, Michael se acercó al área de autógrafos, esperando en la fila como cualquier otro miembro de la audiencia. Cuando llegó su turno,
Carmen levantó la vista del libro que estaba firmando y se quedó completamente inmóvil. Eduardo, susurró. Miquel. Ahora, respondió él suavemente. Pero sí, soy yo. Carmen miró a su alrededor, consciente de que había otras personas esperando, pero no pudo evitar estudiar el rostro del hombre que había sido su esposo. Estaba más delgado, tenía más canas, pero había algo en sus ojos que no había visto en años. Paz. Te ves bien, dijo ella finalmente. Me siento bien. Por primera vez en mucho tiempo, me siento como si fuera una buena persona. Carmen firmó su libro y se lo entregó. ¿Qué estás haciendo ahora? Construyo escuelas, respondió Michael. Escuelas reales con presupuestos reales para niños reales que las necesitan. Carmen sonrió. Eso suena perfecto para ti. Carmen, dijo Michael, quería disculparme. No solo por los crímenes o por la traición, quería disculparme por no verte realmente durante todos esos años, por no entender quién eras o lo que eras capaz de hacer. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos. Michael, esa disculpa significa más para mí de lo que podrías imaginar. ¿Puedo preguntar si eres feliz? Carmen miró al hombre que una vez había amado, luego había traicionado y finalmente había salvado de sí mismo. Soy feliz, respondió, y espero que tú también lo seas. Michael asintió. Lo soy. Finalmente lo soy. Se despidieron con un abrazo que duró solo unos segundos, pero que cerró un capítulo que había comenzado 15 años antes, en una universidad mexicana, donde dos jóvenes estudiantes se habían conocido y enamorado. Mientras Michael se alejaba, Carmen se dio cuenta de que la historia que había vivido, por dolorosa que hubiera sido, había valido la pena. Ambos habían encontrado maneras de convertir la tragedia en propósito, la pérdida en crecimiento. Y en algún lugar en Montana, un hombre llamado Michael Stevens continuaría construyendo escuelas para niños que necesitaban un lugar seguro para aprender y crecer, llevando consigo las lecciones que había aprendido de la mujer más valiente y más inteligente que había conocido jamás. La historia había comenzado con un grito de «cállate», que había revelado la verdadera naturaleza de un matrimonio roto, pero había terminado con una comprensión silenciosa entre dos personas que habían encontrado maneras de perdonarse a sí mismas y a cada una, y de usar sus experiencias para hacer del mundo un lugar un poco mejor. A veces, la redención no viene en la forma de reconciliación. A veces, viene en la forma de transformación, convertirse en las mejores versiones de nosotros mismos, incluso si eso significa dejar atrás todo lo que una vez pensamos que queríamos ser. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia de redención y segundas oportunidades. ¿Qué te pareció la transformación de Eduardo en Michael? ¿Crees que Carmen tomó las decisiones correctas al trabajar encubierta para el FBI? ¿Te sorprendió el final de esta historia llena de giros inesperados? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre cada capítulo y conocer cuál fue tu parte favorita de esta historia. Si te gustó esta narrativa llena de drama, traición y redención, no olvides darle like a este video para apoyar nuestro contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias impactantes que te mantendrán al borde del asiento. ¿Qué tipo de historia te gustaría escuchar la próxima vez? ¿Drama familiar? ¿Misterio? ¿Romance con giros inesperados? Cuéntanos en los comentarios y podríamos crear una historia especialmente para ti. Hasta la próxima historia.